Todo empezó como empieza casi todo hoy en día, buscando piso en Internet, y encontré un anuncio barato en una zona tranquila. El casero vivía en la casa, pero tenía una habitación libre y parecía amable, algo callado, pero correcto. Firmé el contrato sin fijarme mucho, me enseñó la cocina, el baño, mi cuarto, y dijo que su habitación era privada, que nunca entrara allí, lo cual me pareció normal. Los primeros días fueron tranquilos, pero a la semana empecé a notar cosas raras. Él siempre sabía si yo había salido o no, y un día me comentó que dormía con la luz encendida, algo que nunca le había dicho. Pensé que igual eran coincidencias, o que simplemente me lo había comentado sin darse cuenta, pero ya empezaba a sentirme observado. Una noche estaba viendo una serie en mi portátil y noté que la luz del pasillo se encendió sola. Salí a mirar y no había nadie, pero escuché una puerta cerrarse muy suave. Era la suya. La curiosidad empezó a volverse paranoia. Empecé a revisar si había cámaras en mi cuarto, busqué en los enchufes, detrás de los libros, hasta en el detector de humo, pero no vi nada, aunque seguía sintiéndome expuesto, como si alguien supiera exactamente qué hacía en cada momento. A los pocos días recibí un mensaje suyo mientras estaba en el baño, y solo decía que me había dejado la toalla en el suelo otra vez. No le respondí. Me limité a bloquear la puerta de mi habitación por dentro cada noche y dormía mal, muy mal. Una tarde, él salió. No me dijo a dónde iba, pero vi por la ventana que se fue en su coche. Y entonces me invadió una idea que no pude frenar. Entrar en su habitación. No por cotillear, por necesidad. Estaba harto de sospechas. Quería una prueba. La puerta no estaba cerrada con llave. Entré. Era una habitación limpia y ordenada. Una cama perfectamente hecha. Lo que me llamó la atención fue el escritorio. Un monitor grande estaba encendido. En la pantalla se veían varias cámaras en directo. Mi habitación, la cocina, el baño, incluso el salón. Había una carpeta abierta en el escritorio llamada registro. Abrí la carpeta y eran documentos de texto, uno por día, todos escritos con la hora exacta y lo que yo hacía, como que a las 7:03 me despertaba, a las 7:06 miraba el móvil y sonreía, a las 7:13 iba al baño y a las 7:21 me lavaba los dientes durante 1 minuto y 35 segundos. Cada detalle, toda mi vida diseccionada en líneas de texto. Abrí los documentos de días anteriores y todos eran iguales, incluso con detalles íntimos que nadie debería saber. Leí hasta que me mareé. Me sentía enfermo. Cerré todo y salí. Dejé todo como estaba y esa noche apenas dormí. Decidí irme al día siguiente sin decirle nada. Solo quería irme. Por la mañana empecé a hacer la maleta y él volvió justo cuando estaba cerrando la última cremallera. Me preguntó si pasaba algo y le dije que tenía una emergencia familiar. Me sonrió y dijo que ya lo sabía. No le respondí, solo salí, nunca lo denuncié, no sé por qué. Supongo que me dio miedo saber hasta dónde habría llegado. Durante semanas tuve la sensación de que me seguían y ahora vivo en otro sitio, pero cada vez que me cambio de ropa o me ducho, no puedo evitar mirar a mi alrededor, como si todavía quedara alguna cámara, como si alguien aún estuviera tomando notas. Me mudé con Dani porque necesitaba algo rápido y barato. Lo conocí en un foro de alquileres. El piso estaba bien, en una zona tranquila, y él parecía callado pero normal. El primer día me explicó las normas de convivencia. Todo bien, hasta que mencionó una habitación cerrada. Dijo que ese cuarto de al lado estaba vacío y que no entrara, que tenía cosas almacenadas. Era raro, pero tampoco me metí.
Pensé que era de esos tipos a los que les molesta que les toquen sus cosas. Aún así, había algo en esa puerta, siempre cerrada, con un candado, y cada noche escuchaba un leve golpeteo, como si algo o alguien se moviera dentro. Con los días empecé a notar cosas raras. Dani salía poco, pero cuando lo hacía cerraba la puerta con 2 vueltas de llave, y siempre llevaba una mochila grande, aunque solo iba a comprar. Una noche, sobre las 3, fui al baño, y al pasar por el pasillo escuché sollozos claros viniendo de esa habitación. Me quedé quieto, paralizado. No eran ruidos de cañerías ni mi imaginación. Era una voz, femenina, débil. Al día siguiente intenté hacerle preguntas sutiles, si tenía pareja, si alguien más vivía ahí, y me dijo que no, con una mirada fría, casi desafiante. Fue entonces cuando lo supe, no lo imaginé. Había alguien encerrado ahí dentro. A la noche siguiente me armé de valor y me acerqué a la puerta. Acerqué el oído, no escuché nada, pero cuando toqué el pomo, suave, escuché un susurro del otro lado, una voz que pedía ayuda, que decía, por favor, y me helé. Era real, no una voz en mi cabeza. No supe qué hacer, si llamar a la policía, pero no tenía pruebas, y si Dani me escuchaba, no sabía qué podría pasar. Esa noche no dormí, la tensión me estaba comiendo por dentro, y al día siguiente, mientras Dani salía con su mochila, le hice una foto a la cerradura. Luego fui a una ferretería y conseguí una copia de la llave por si alguna vez podía intentar abrir. Pasaron 3 días hasta que tuve una oportunidad. Dani salió y por primera vez olvidó cerrar con candado, así que aproveché y abrí la puerta. El olor me golpeó primero, una mezcla de humedad, encierro y algo metálico. Ella estaba sentada en el suelo, atada con bridas, con la cara golpeada y la mirada perdida, y al verme se asustó. Le dije que estuviera tranquila, que iba a sacarla. No hablaba mucho, solo repetía por favor una y otra vez. Corté las ataduras, la ayudé a levantarse y salimos corriendo. Llamé a la policía desde la calle. Lloraba, no por mí, sino por ella, por no haber hecho algo antes. Dani fue arrestado ese mismo día, lo encontraron en una gasolinera y en el juicio no habló ni una sola palabra. Ella era su exnovia, llevaba desaparecida casi 6 meses, nadie sabía nada y la policía no había seguido bien el caso. Durante semanas no pude dormir, yo viví con ese monstruo, me reí con él, compartí cenas. A veces me pregunto qué habría pasado si no hubiese oído ese llanto, o si hubiera hecho como todos, no mirar, no preguntar, porque a veces el verdadero horror no está en lo que vemos, sino en lo que decidimos ignorar. No soy paranoico, o al menos no lo era. Vivo en un piso compartido con un tipo tranquilo, algo reservado pero amable. Se llama David, y llevamos 6 meses compartiendo cocina, baño y pasillo. Al principio todo era normal, pero desde hace unas semanas hay algo que no cuadra. Me cuesta mantenerme despierto por las noches. No importa si he dormido bien o si me tomé un café, porque a eso de las 10 empiezo a notar un cansancio raro, no natural. Me derrumbo en la cama como si alguien apagara un interruptor. Y cuando despierto, hay detalles que no encajan, como que mi camiseta está al revés, el vaso de agua que dejé lleno está vacío, y una vez desperté con el móvil en otra habitación, cosas pequeñas, pero lo bastante inquietantes como para empezar a pensar que algo pasa. No quise montarme películas, así que empecé a fijarme en mi rutina, anoté lo que comía, lo que bebía, la hora exacta en que me empezaba a sentir mal, y entonces lo vi. Siempre pasaba después de cenar, justo después de que David me ofreciera algo, un té, una copa, incluso una infusión que él mismo preparaba.
Me lo daba con esa sonrisa suya tan limpia, y yo lo tomaba sin pensar. Esa noche no bebí nada, fingí que sí, pero lo dejé a un lado, y por primera vez en semanas no me dormí. Estuve despierto hasta las 3, con los ojos clavados en la puerta de mi cuarto, y a las 2:22 la vi moverse, no con fuerza, solo un clic suave, como si alguien intentara abrirla sin hacer ruido. Al día siguiente compré una cámara pequeña y la escondí entre los libros de la estantería. Grabé toda la noche, me costó dormir, pero lo hice sin tomar nada, y por la mañana revisé la grabación. Al principio todo estaba tranquilo, la habitación a oscuras, mi cuerpo en la cama, pero a las 2:22, justo como la noche anterior, la puerta se abrió y David entró, caminó despacio, con los calcetines puestos, se quedó parado frente a mi cama durante 1 minuto entero, luego se acercó y se sentó al borde. No me tocó al principio, solo me miraba. Luego levantó la sábana con cuidado y empezó a colocarla como si me estuviera arropando. Pero no era eso. Sus manos se movían por debajo de la sábana. No buscaban nada en concreto, o quizás sí, no sabría decirlo. Solo sé que no tenían prisa, como si ya supieran el camino. Vi la grabación 3 veces. No había agresión, no había pruebas claras, pero había algo mucho peor. La certeza de que él lo había hecho muchas veces antes, que esa no era la primera noche que se sentaba en mi cama mientras yo no podía moverme, y que sus manos sabían perfectamente a dónde ir sin despertarme. Me pasé el día pensando cómo afrontarlo. Llamar a la policía no me servía sin pruebas, y enfrentarlo directamente me daba miedo. Así que esa noche fingí dormir otra vez. Dejé la puerta entreabierta. Lo escuché caminar por el pasillo. Se detuvo frente a mi habitación y ahí, en voz baja, le oí susurrar algo. Dijo que así estaba mejor, que ya no gritaba, que ya no temblaba, y luego volvió a su cuarto. Esa madrugada no dormí, no porque no pudiera, sino porque no quise cerrar los ojos, y cuando amaneció metí lo justo en una mochila y me fui. No llamé a nadie, no denuncié, no hice nada, porque no sabía qué habría dicho si me hubieran preguntado qué iba a enseñarles, un vídeo de alguien arropándome. Nadie ve lo que yo vi, nadie escucha lo que escuché, y eso es lo peor, que no hay nadie a quien contárselo sin parecer un loco. Ahora vivo solo, en otra ciudad, pero hay noches en las que no consigo dormir si no cierro la puerta con 2 pestillos y una silla empujando el pomo. Y aún así, no puedo evitar pensar en eso, en lo fácil que es perder el control de tu propio cuerpo, en lo fácil que fue para él, en lo poco que tuve que hacer para convertirme en algo que se podía manipular mientras dormía.